Estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios. Estamos capacitados para hacer su voluntad. Y quiero hablarte unos minutos, quizás a manera devocional, quiero hablarte unos minutos para que puedas llevar esta palabra a tu corazón. Cómo yo pudiera tener un nivel de vida espiritual mayor, cómo yo hago la voluntad de Dios, cómo me cuesta. Quiero decirte algo por unos minutos con fundamento para luego venir y cerrar este tiempo creyéndole al Señor, creyendo que Él está ministrando tu vida en esta noche de jueves. Estamos aquí desde Iglesia Maná en Cartago, Costa Rica, totalmente en vivo, bendiciendo y ministrando tu vida. Ahora que nosotros estamos en Cristo, tenemos una relación cercana con Dios. Y la relación cercana con Dios no depende de que, qué cargas nosotros, porque somos muy espirituales y podemos tener esta relación con Él. No, esto es por la gracia de Dios. Y si tenemos una relación cercana con Él, pues debemos de manifestar la vida de Él. Dice el adagio popular: dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. ¿Verdad que sí? El que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, ¿de quién me hago rodear? ¿Quién es mi gente cercana? ¿Quién es la gente con la que yo normalmente comparto en mi vida? ¿Quién es la gente con la que yo normalmente interactúo y me alimento? La pregunta que yo te hago hoy es: ¿cuánto interactúas con Dios? ¿Cuánto te relacionas con Dios? ¿Cuánto compartes con Dios? A veces nosotros hemos querido ver a Dios de una manera muy religiosa. El verdadero cristianismo no es un sistema religioso en el cual quizás se requiere, como muchas veces sucede en algunos entornos, de esfuerzos humanos para cumplir con sus normas o para intentar o poder cumplir con sus normas y con sus mandamientos, y algunos dicen hasta con sus preceptos. El cristianismo no, el cristianismo es un estilo de vida dinámico y práctico, es un modo de vivir tan natural. Mire, es tan natural como el ejemplo que nos pone la Biblia en el libro de Génesis. Antes de la caída del hombre, nos encontramos en Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Pero ¿qué sucede en Génesis 1 y Génesis 2? Por ejemplo, Génesis 1:26 dice que Dios crea al hombre, o Dios crea la raza humana, y Dios lo pone en el huerto para que el hombre sea el mayordomo, el administrador. Digo hombre en sentido genérico. Dios pone al hombre y pone a la mujer. No puso, por cierto, esto es un cambio comercial, no puso a Adán para decirle: Adán, estás muy solo, te pongo a Eva aquí debajo tuyo, para que Eva sea la cabeza de ella y Eva te supla todo lo que necesitas. No, Dios los puso a ambos como cogobernadores de la creación que Él había establecido. Y cuando Dios los pone como cogobernadores, ambos trabajaban en armonía, en unidad. De hecho, la Biblia dice que Dios le da a Adán ayuda idónea. Cuando dice ayuda idónea, es precisamente el término de complemento perfecto. Es decir, la persona que se podía fusionar. ¿Para qué? Para que los dos estuvieran ahí unidos. Ahora, el tema no es ese, pero aproveché para expresarlo, para decirlo. Dios los pone a un nivel. Luego viene la caída del hombre, y por causa del pecado se establece algunas cosas en el hombre, algunas cosas en la mujer. Luego las diferentes culturas, por ya la naturaleza pecaminosa, por ese ADN original que lleva toda la humanidad al pecado, que nos hace nacer en pecado, como dijo David: en pecado me concibió mi madre. No porque la mamá andaba pecando, sino porque nosotros traemos por herencia la caída de Adán y Eva, el pecado de ellos. Entonces las diferentes culturas patriarcales establecían un dominio, donde la mujer estaba subyugada y todo esto. Pero yo veo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 cómo Dios los pone como cogobernadores de sus intereses. Lo maravilloso es que en Cristo eso es restaurado. Yo voy a Romanos capítulo 5 y me encuentro que aquello fue restaurado por Dios. Que ahí quede en el corazón de muchos esta inquietud. ¿Pero por qué? Si estoy hablando de nuestra vida cristiana, si estoy hablando de la vida práctica, me voy hasta Génesis.
En el capítulo 2, verso 19 del libro de Génesis, la Biblia dice: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. El hombre escogió un nombre. Ahora, ¿por qué el hombre? Lo que quiero rescatar de esto es que veas la relación tan de armonía, la relación de tan de amistad que había entre Dios y el hombre, al punto de que Dios viene y le dice: Adán, Eva, ustedes van a gobernar, ustedes van a ponerle nombre a cada animal en el huerto, tomen la decisión de qué nombre les van a poner. ¿Por qué? Porque había comunicación, había diálogo entre Dios con Adán y Eva. El capítulo 3, verso 9 del libro de Génesis dice que entonces Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Un lenguaje de confianza, un lenguaje de cercanía. El hombre ya había caído. Adán y Eva habían cometido el error del pecado original, y entonces Dios los llamó como ese padre amoroso pero también firme, y le dijo al hombre: ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? ¿Qué has hecho? Y el hombre tuvo que abrir su corazón delante de Dios para expresarle, primero con una excusa, pero luego el hombre supo que él había cometido un error y había fallado a Dios y había cometido un pecado que era el pecado original que arrastraría a la raza humana. Pero bueno, el punto básico no es ese. El punto básico es cómo yo me encuentro en Génesis a Dios en un diálogo, en una comunicación abierta con el ser humano, en una comunicación directa con el hombre. Entonces, aquí es donde vemos, de acuerdo a lo que nos enseñan estos pasajes, a una pareja, Adán y Eva, relacionándose con su Creador como lo haríamos cada uno de nosotros con una persona que amamos o una persona que estimamos. Cualquiera de nosotros lo haría con una persona que ama, con una persona que estima, y tener un lenguaje de comunicación fluido, natural y normal. Por eso es que quiero decirte que nuestra condición de estar en Cristo nos capacita a nosotros. Ahora que estamos en Cristo, nos capacita para que nosotros podamos tener esa comunicación con Dios. Esa es su voluntad, eso es lo que Dios quiere, que tengamos comunicación abierta y fluida con Él. Y cuando tenemos comunicación abierta y fluida con Él, y la vida de Cristo se hace grande, se hace fuerte en nosotros, ¿qué va a empezar a suceder? Que hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué hacemos la voluntad de Dios? Porque todo lo que Dios es bueno. Porque todo lo que Dios implica en su propia naturaleza es lo mejor para tu vida y para mi vida. Decirle a la gente: busca de Dios. Decirle a la gente: vuelve tu corazón a Dios. Decirle al hombre: tienes que arrepentirte de tu mala vida y volverte a Dios, no para que seas un santulón inmaculado, sino para rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. No es para que seas miembro, un adepto, un seguidor, registrado ahí dentro de una denominación religiosa. No, es para que sepas que solo cuando hay relación personal con Dios podemos hacer su voluntad. Cuando Dios le da la ley moral a Moisés, Dios quería mostrarle en la ley a Moisés cuál era su voluntad, qué era lo que él quería. La ley misma indicaba cuál era la perfecta voluntad de Dios. Hay más de 600 preceptos establecidos en el pueblo judío o en la ley mosaica que Dios les dio. Los preceptos, la ley. Dios quería mostrarle al hombre en eso cuál era su perfecta voluntad. Ahora, el problema es que conocer la ley no capacita al hombre para cumplir la ley. Conocer la ley le hace saber al hombre, le hace entender lo que es bueno y lo que es malo, y el hombre decide. La gran diferencia cuando estamos ahora en Cristo es que no solo tenemos el conocimiento, sino que rendimos nuestra vida, la ponemos, la depositamos en sus manos. Y ponerla en sus manos significa que ahora es su poder que se mueve en nosotros. Por eso Pablo decía: yo con Cristo estoy crucificado juntamente.
hablando de la figura de cómo es nuestra vida ahora. Ya no vivo yo, es decir, ya no vive el temperamento carnal, ya no vive el temperamento explosivo, ya no viven los labios mentirosos, ya no viven las expresiones maledicientes, ya no vive el deseo de venganza, ya no vive el deseo de hacer el mal a otras personas. Ya no vive andar dominado y gobernado por muchas adicciones y muchos pecados y muchas cosas negativas, porque ya no vive eso, porque ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora en mi carne, es decir, en mi miembro físico, en todo lo que yo soy físicamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, de Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Entonces, el que alguien conozca la ley, como cuando Dios le enseñó a Moisés cuál era la ley moral y qué era lo que Dios quería que hicieran para que ellos caminaran en su perfecta voluntad, la ley en sí misma no capacitaba al hombre para cumplir la voluntad de Dios. Romanos capítulo 7, verso 19, la Biblia dice: quiero hacer lo que es bueno. ¿Verdad que eso nos pasa a todos? Todos, yo creo que la mayoría dice: yo quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Eso nos ha sucedido a todos, ¿verdad? Quieres hacer lo bueno y terminas diciendo: no lo hago. No quieres hacer cosas malas y al final dices: ¿por qué termino haciéndolas? Por una sencilla razón: porque nadie, ninguno, ustedes que están allá, yo que estoy acá, toda la gente que está acá en alabanza, los que están también en producción, asistiéndonos y los que hacemos nuestro trabajo, todos, ninguno tenemos una capacidad por el conocimiento de la ley para hacer la voluntad de Dios. Que aunque la voluntad de Dios estaba reflejada en la ley y la ley en sí misma es buena y es espiritual, conocer la ley, es decir, conocer qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, no me capacita para hacer su voluntad. Lo que estoy hablándote hoy es que tenemos capacidad para hacer la voluntad de Dios, y porque tenemos capacidad para hacer la voluntad de Dios, entonces ahí es donde tenemos que ir aprendiendo cómo hacerlo. Romanos capítulo 7, versos 12 y 14, o del 12 al 14 más bien, la Biblia dice: sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Entonces, para irte explicando y que conjuguemos un poco esto, Pablo viene y le dice a los romanos: cuando Dios le da la ley moral a Moisés, la ley es buena, la ley es espiritual, la ley enseña qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero ese es el conocimiento, y el conocimiento no nos da la capacidad. Lo que nos da la capacidad es algo que va más allá del conocimiento, y ya te lo voy a tocar. Entonces viene Pablo ahora y dice: llegamos a una conclusión. La ley que es santa, que es buena, que es recta, en sí misma no es mala, pero el saber que de acuerdo a la ley de Dios qué es bueno y qué es malo, es lo que el pecado aprovecha, porque el pecado es malo. Lo que el pecado aprovecha para que la gente, cuando ha fallado, cuando ha pecado, el mismo pecado les señale y les condene y les diga: no estás haciendo la voluntad de Dios, sin vergüenza, te has alejado. Y ahí es donde dice Pablo: el pecado se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus fines malvados, traer acusación, traer enfriamiento, traer alejamiento de tu relación con Dios, de tu vida espiritual. Y el pecado se vale de eso.
Claro, ahí entra la influencia de Satanás, lanzando dardos y saetas al mismo corazón, a las mismas entrañas, a los mismos pensamientos, para decirte qué clase de cristiano, qué clase de cristiana, qué clase de hijo de Dios. Así es como quieres ir a la iglesia, así es como quieres hacer la voluntad de Dios. No, Dios no te ama, porque mira tus pecados y empieza a traer condenación y empieza a traer acusación. Entonces, si yo quiero hacer lo bueno y no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago, ¿cómo resuelvo el problema? Te voy a decir algo. Nadie puede cumplir la voluntad de Dios. Nadie puede cumplir la voluntad de Dios que estaba reflejada en la ley. Punto. Ninguno podemos cumplirla. El problema frente a esto es que existe otra ley, la ley que es diferente a la de Dios, y hay una ley que domina a la humanidad. A veces hay gente que dice: ¿por qué la gente peca? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué, si Dios existe, hay tantas cosas malas en el mundo y suceden tantas cosas terribles? Bueno, el mismo capítulo 7 verso 23 del libro de Romanos dice: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Eso es lo que se llama la ley del pecado y de la muerte. Yo quiero ser bueno, yo no quiero hacer lo malo, yo no quiero andar en la vida que ando, yo no quiero practicar las cosas que practico. Pero ¿por qué lo hago? Porque hay una ley. La ley de Dios es buena, la ley de Dios te enseña cuál es su voluntad, pero hay otra ley, que es la ley que está dentro de nosotros, la ley del pecado y de la muerte, que cuando sabes que la ley de Dios dice lo que es bueno, terminas haciendo lo que es malo, terminas haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Y esa es la mentalidad humana, esa es la raza humana, eso somos cada uno de nosotros. Pero eso no es un pero. Eso no es para decir: ya entiendo, porque es que yo muchas veces quiero hacer la voluntad de Dios, quiero agradarlo, y no, termino más bien haciendo un desastre en todo. Entonces Dios tiene que entender que yo soy humano, Dios tiene que entender mis debilidades. No se trata de eso. No se trata de eso, porque cuando pasa esto, te voy a decir algo, viene otra realidad. Está la ley de Dios que te enseña, la que Dios le enseñó a Moisés, lo que es bueno y lo que es malo, lo que a Él le agrada, lo que Él quiere que hagamos. Pero está la ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros. Pero más allá de conocer la ley de Dios, más allá de la ley del pecado y de la muerte que me lleva a hacer lo malo, hay algo más grande y más maravilloso, y es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene un doble aspecto. La gracia de Dios tiene, por un lado, el perdón, porque la gracia de Dios es la que te perdona cuando te has humillado bajo su mano, cuando le has dicho: Dios, yo me reconozco pecador, yo reconozco que necesito de ti, yo reconozco que he vivido gobernado por la ley del pecado y de la muerte, siguiendo mis propios deseos, siguiendo mis propios sentimientos o emociones, haciendo cosas que no son tu voluntad, haciendo lo malo que no quiero hacer. Y entonces viene acusación y me siento mal y me siento terrible y me siento como una goma moral de lo peor y me siento lo más vil, lo más bajo, lo más malo de este mundo, porque conozco también la ley tuya que es buena, pero no la practico porque siempre termino haciendo lo malo. Cuando yo me humillo ante Dios, quebranto mi corazón y entiendo que la gracia de Dios está por encima de todo, entonces ¿qué sucede? Esa gracia de Dios activa su favor, y cuando activa el favor de Dios, Él te perdona todos tus pecados, Él borra todas tus iniquidades, Él borra toda tu maldad, Él borra todo aquello que te condena. Y viene un segundo aspecto de la gracia de Dios, y te capacita para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo me capacita para hacer la voluntad de Dios? Si en mí mismo, si en mis miembros
habita la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que está dentro de mí, que me imposibilita para seguir la ley que Dios enseñó de todo lo bueno que Él quiere. ¿Cómo hago yo para salirme de aquí? Porque ya sé que conocer la ley de Dios no me capacita. Bueno, ahora vengo a la gracia, y en la gracia entiendo que tengo el perdón de Dios, y ese perdón de Dios ahora también me capacita para hacer su voluntad. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Efesios capítulo 3, versos del 14 al 17. La Biblia dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que Dios, el creador de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Y ahí viene la clave: por medio de su espíritu. Y ya voy con eso. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Mire la oración que Pablo está haciendo por la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice Pablo? Mi oración al Dios creador del cielo y de la tierra es que Él, en sus inagotables misericordias, gloriosos recursos que tiene de su poder, venga a fortalecerlos en el ser interior por medio del Espíritu. ¿Cómo Dios te fortalece? Por medio del Espíritu. Porque el día que yo me humillé, que dije ya basta, todo lo bueno que quiero hacer no lo hago, todo lo malo que no quiero hacer eso hago, y eso es lo que me imposibilita para poder practicar la ley de Dios. Ahora, en la gracia de Dios, yo me humillo, Él me perdona y puedo estar capacitado para hacer su voluntad, porque desde ese momento en que me humillé ante la gracia de Dios, vine a ser el templo del Espíritu Santo, vine a ser la habitación del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde se aplica aquello de ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Qué significa? Que ahora alguien habita dentro de mi vida. ¡Ay! Esto es hermoso, esto es maravilloso. Ahora hay alguien que habita en mí. No es una fuerza, no es una materia extraña, no, es el mismo Espíritu de Dios que habita en mi vida. Y la Biblia dice: no hemos recibido en el corazón al espíritu que proviene del mundo, el que nos empuja y nos impulsa a hacer lo malo, a pecar, a apartarnos de Dios. No, hemos recibido más bien al Espíritu que proviene de Dios, al Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña las cosas maravillosas de Dios. Él es el que nos capacita, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos vivifica. ¿Qué te quiero decir? Cuando alguien conoce la gracia de Dios y se ha rendido a Dios, ya no disfruta haciendo lo malo, ya no disfruta el pecado, ya no disfruta las comidas del mundo. Estoy hablando de una vida alejada de Dios, sino que ahora más bien se complace en hacer la voluntad de Dios. Como dice la palabra: el hacer tu voluntad me ha agradado, el hacer tu voluntad me complace, Señor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, somos su habitación personal, y Él es el que nos guía siempre a toda verdad, y Él es el que nos cambia, y Él es el que nos transforma, y Él es el que hace la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ahí es donde Cristo, mira, ahí es donde dice la Biblia: entonces Cristo habitará más y más en sus corazones en la medida que confíen en Él. Cuando la Biblia dice habitará, no es que Él viene poco a poco entrando al corazón. No, me refiero a estilo de vida. Cuando dice habitará, literalmente se refiere a que cada día te vas a parecer más a Él. Por eso decía al principio: el que con lobos anda, a aullar aprende. En la medida que tengas una relación cercana con Dios, en la medida que te alimentes de Dios, en la medida que fortalezcas tu cercanía y tu relación con Dios como Él la tenía al inicio con Adán y Eva, en la medida que hagamos eso, estamos restaurando el plan original de Dios.
de tener comunicación directa con el hombre, y es fácil entender entonces cuál es la buena voluntad de Dios. Ahora te voy a decir algo: es el mismo Espíritu Santo el que capacita al creyente, es el mismo Espíritu Santo el que capacita a los cristianos para obedecer al Padre, para obedecer a Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22, la Biblia dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Wow, eso es parte de las capacidades que ahora tenemos. La voluntad de Dios implica también que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos fortalezcamos, que nos sustentemos, que nos ayudemos los unos a los otros. Eso es parte de las capacidades que Dios nos da: amarnos profundamente de todo corazón los unos a los otros. Dios nos capacita para hacer su voluntad. En síntesis, voy a decir algo que al principio quizás podía sonar un poco raro y hubiese alguien que diga: no entiendo, no tengo claro eso. Te hablé de que el cristianismo es un estilo de vida práctico. Estoy sintetizando esto. El cristianismo es práctico. La relación nuestra con Dios no tiene que ser religiosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago para ganarme el favor de Dios? ¿Qué hago para que Dios se sienta feliz conmigo? No. Si somos hijos de Dios, Él nos ama, porque Dios es amor. Y la voluntad de Dios es que tengamos una relación con Él como la tenía Él con Adán y Eva antes de la caída del hombre. Ahora quiero decirte algo: Dios viene y enseña en su palabra su ley, y en su ley Dios enseña cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que hagamos. Ok, conocemos la ley de Dios, qué es lo que en la palabra Él quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Pero eso es el conocimiento de la ley. Eso no nos capacita para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no nos capacita? Porque aquí viene la otra ley, la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? La que habita en nuestros miembros. Esa ley nos quiere llevar siempre a no hacer la voluntad de Dios, a complacer nuestros deseos, nuestras pasiones desordenadas, a ser loco con la vida, totalmente alejados de Dios. Ahí es donde Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer es lo que no hago. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Porque quiero practicar la ley de Dios. Entonces ahí entra la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es ese elemento maravilloso. La gracia de Dios es Cristo mismo. La gracia de Dios viene de la obra redentora de Cristo en la cruz. Yo acepto a Cristo, me rindo a Él, Él me perdona, y ahora que me perdona, porque soy el templo del Espíritu Santo, el Espíritu empieza a capacitarme. En la medida que yo entro haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu empieza a capacitarme. ¿Para qué me capacita el Espíritu? Para hacer la voluntad de Dios, para conocerlo cada día más. Y eso es lo que Él quiere. Para comprender cómo el Espíritu opera en el creyente, para producir la vida de Cristo en él, hay una relación entre Cristo, el Espíritu y el creyente. Esto nos puede ayudar. ¿Cómo es esa relación? Te la menciono para terminar esto. Piensa por un momento en Cristo aquí, en el Espíritu acá y en nosotros acá. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. El Espíritu es el instructor. Nosotros somos los estudiantes. Esa palabra fluye por el Espíritu Santo y llega a nosotros, los estudiantes. Cristo es la semilla. El Espíritu Santo es el invernadero y nosotros somos la planta. Esa semilla fluye en el invernadero y llega ¿a dónde? A la planta, que somos cada uno de nosotros. Cristo es el modelo. Nosotros somos, el Espíritu es el escultor y nosotros somos la escultura. ¡Wow! El Espíritu Santo
el Espíritu Santo, es decir, el escultor, ve al modelo que es Cristo y empieza a darle forma. ¿A dónde le da forma? En esa escultura maravillosa que somos cada uno de nosotros. Somos la obra perfecta de Dios. Eso eres. Y yo quiero que hoy te veas así. Mírate como una obra maravillosa de Dios. Ya no te mires en una lucha contra la ley del pecado y de la muerte en tus miembros. Acepta y reconoce al Espíritu de Dios que mora en tu vida. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo en tu vida, para que el Espíritu pueda ministrar tu corazón, para que el Espíritu pueda hacer la obra que Él quiere hacer en tu vida, y que aquel modelo que es Cristo a través del escultor sea cada día más tallado, más formado, más pulido en tu vida. ¿Y qué va a suceder? Que la gente te ve y la gente va a verte y la gente va a decir: wow, es idéntico a Cristo, de tal palo, tal astilla. Es idéntico a Cristo. ¿Por qué es idéntico a Cristo? Porque has permitido que el escultor, que es el Espíritu Santo, vaya formando más y más y más en tu vida a Cristo. Déjalo que se forme cada día más. Déjalo que crezca en tu vida. Déjalo que Él haga esa obra perfecta y maravillosa en tu corazón. Ríndete hoy. Aun si no tienes la certeza de la vida eterna, hoy mismo, ahora mismo aquí, puedes hacer una pequeña oración y decir conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Me ha gobernado la ley del pecado y de la muerte. Y aunque he entendido que tu ley es buena, que tu ley es santa y tu ley quiere enseñarnos a hacer tu voluntad, solo la gracia me capacita. Y esa gracia es el resultado de la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Por eso hoy reconozco eso y te pido perdón. Y te pido que borres todas mis maldades, que borres mis pecados. Señor, que mi nombre esté limpio en el libro de la vida. Y yo te pido, Dios, que a partir de este momento, por medio de esta conexión divina con el cielo, seas el amo, el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida para siempre. Amén. Amén.